Vamos a comenzar nuestro conversatorio. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es María Jesús Silva, soy coordinadora de comunicaciones de la Facultad de Gobierno y aprovecho de saludar a quienes nos acompañan a través de Zoom y también por nuestro canal UDD TV. Antes de comenzar nuestro conversatorio, queremos darles algunas indicaciones generales. Dejaremos 20 minutos al final de la actividad para responder todas sus preguntas. Ustedes las pueden realizar en la sección Preguntas y Respuestas o Q&A si tienen Zoom en inglés. Esa opción la encuentran en la barra de abajo. También les recordamos que todas nuestras actividades son informadas por email y por redes sociales, así que los invito a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Gobierno UDD. Hoy queremos hablar sobre los desafíos políticos que tendrá nuestro país durante los próximos meses. Un periodo que estará marcado por los avances, ojalá siempre así, y retrocesos del plan paso a paso, el manejo del coronavirus y, claro, el próximo plebiscito de octubre. Para conversar sobre estos y otros temas, nos acompaña el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Un poco de su vida: ingeniero comercial de profesión, realizó un magíster en políticas públicas en la Universidad de Chicago con especialización en educación, salud, seguridad pública y transporte. Desde sus inicios laborales ha estado vinculado al servicio público, fue subdirector en la Fundación Jaime Guzmán, coordinador del programa Jóvenes al Servicio de Chile y diputado hasta asumir como ministro. Casado, papá de 4 hijos y fanático del rock, en nombre de la Facultad de Gobierno les damos las gracias, ministro, por acompañarnos hoy. Y los dejo con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno y quien va a moderar este conversatorio. Ahí sí, muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, ministro. En primer lugar, que darle las muy buenas tardes a todos quienes nos observan en esta transmisión. Decirles que estamos muy contentos de poder contar con el ministro Belolio, porque es el objetivo básicamente de nuestras conversaciones con impacto, traer protagonistas de la contingencia social, política, económica del país a conversar un poco no solamente sobre su vida, sino que también sobre lo que el país está avanzando y lo que estamos viviendo en los distintos procesos. Este año, como hemos sido testigos de distintos cambios, así que estamos muy contentos de poder continuar con este ciclo que ha contado con otros ministros también del gobierno actual y con personeros políticos de otros sectores. Así que, ministro Belolio, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias aquí a la UDD por la invitación a conversar. Yo encantado de que podamos tener buenas conversas, buenos diálogos. Yo creo que nos hace falta a veces tener una mejor conversación cuando estamos en un momento donde hay mucha polarización. La inmensa mayor parte de las personas no está en la lógica polarizante y lo que uno muchas veces ve es que gana la cultura de la cancelación, es decir, que el que piensa distinto a mí es mi adversario, tengo que acallarlo, no quiero verlo, no quiero ni siquiera saber cómo piensa, y eso es un error, porque al final termina socavando las bases mismas de la democracia. Vamos a tener 7 elecciones en los próximos meses, de aquí hasta que termine el gobierno del presidente Piñera. Si es que la lógica es polarizante, obviamente no va a resultar bien. La democracia necesita que la dignidad de cada una de las personas sea valorada y que se enriquezcan en la diversidad uno con otro. Así que encantado de que podamos conversar hoy día. Muchas gracias. Vamos a comenzar algunos de los puntos y soluciones en su intervención. Ministro, usted estudió en la Católica, pero usted es del Colo-Colo, ¿cierto? Por supuesto. ¿Cómo no? Y tenía duda. Y estudió en la Católica, fue parte del movimiento gremial y estudió en la Universidad de Chicago, ¿cierto? Efectivamente, así es. Ahora, es verdad que cuando uno hay ciertas cosas que uno puede escoger y unas cosas que uno no puede escoger. Yo a mis hijos les digo que ellos pueden ser de cualquier partido político, pueden ser de cualquier religión, pueden estudiar lo que ellos quieran, pero son de Colo-Colo. Porque es una cuestión, así que cuando son chiquititos van conmigo al estadio. Pero fuera broma, sí. Pasé por esa trayectoria, me tocó momentos de gloria y momentos de pena con el Colo, igual que le ha tocado a usted también con su equipo. Sí, yo también no le tengo opción a mi hijo. El resto estoy igual que usted, toda. Religiosa, política, sexual, me da lo mismo, salvo el equipo de fútbol tiene que ser cruzado en mi caso. Pero no, yo le hacía alusión por lo suyo, por su origen más académico, ministro. Chicago gremialista, y se define como Chicago gremialista o social
Está de ¿Cómo moda hoy está? ¿Cómo día está? el definirse. Yo me defino como Exacto. liberal clásico. ¿Ah? Y claro, liberal clásico, para bajarlo como cuestión más concreta, si el otro día me pidieron para una página web que describieran cuáles eran los 3 libros que más me habían impactado en mi pensamiento político. Y dije, uno de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, que es probablemente uno menos conocido que La riqueza de las naciones. Sin embargo, La riqueza de las naciones no se puede entender sin la teoría de los sentimientos morales. Ahí es donde se establece cuáles son las bases mínimas éticas que tienen que existir en la sociedad, las bases normativas, de manera que luego funcionen las instituciones y funcione el mercado. Segundo libro que me impactó muy profundamente, John Stuart Mill, sobre la libertad, y que de nuevo tiene algo que ver con lo que te comentaba recién, ¿no? John Stuart Mill, imagínate, hace 150 años atrás, ya decía que el totalitarismo de la opinión pública puede ser más grave que el totalitarismo de un gobierno. Y lo decía porque el totalitarismo de las ideas, llamémoslo así, abarcaba todas las esferas de la sociedad, en cambio el otro solamente era el ámbito de gobierno. Y hoy día vuelve a surgir con mucha fuerza esa misma lógica. Como te decía antes, algunos creen que lo justo significa censurar, en vez de querer poder escuchar y aprender del otro, que es el verdadero diálogo. El tercer libro, que también me impactó mucho, ya que estamos en estas definiciones, fue 1984, porque Orwell, que muestra este mundo como un poquito distópico, en donde se quiere transformar la historia, en donde hay alguien que te observa siempre, en donde el Ministerio de la Verdad lo que hace en verdad es la mentira. Lo que probablemente nunca pensó Orwell es que los televisores que nos iban a controlar lo íbamos a comprar nosotros mismos y lo íbamos a tener en el bolsillo. Esas tres, como de pensamiento actual, por lejos. Así que si yo me defino como un liberal clásico que sigue siempre en la lucha por querer aprender más, por querer saber más y por escuchar buenos argumentos. Súper bien. Siempre es bueno definirse antes de empezar la discusión, así por eso le preguntaba en qué esfera se veía usted, ministro. Así que muchas gracias. Ministro, usted dentro de muy poco, de hecho un par de días más, cumple su primer mes dentro del gobierno. O sea, ya tiene harta experiencia, fue parlamentario durante un buen tiempo, parlamentario que tenía un cierto sello, era más libre dentro de su partido, algunos lo llamaban díscolo, dentro de lo que era la UDI. ¿Cómo ha sido ese trance? ¿Cómo ha sido este primer mes de ministro, pasar del fondo de la libertad que tiene quizá un parlamentario a algo un poquito más restringido como el rol de ministro, sobre todo vocero de gobierno, que tiene ciertas restricciones, imagino, porque ya tiene la libertad que tenía en el caso que era como una especie de emprendedor, quizás la libertad que tienen las pymes para poder moverse en el mundo. Aquí hay un poquito más de restricción. ¿Cómo ha sido este trance de ser parlamentario a ministro y su balance de este primer mes, que siempre es un mes importante dentro de la gestión de cada ministro? A ver, cuando me llamó el presidente, fue el mismo día del cambio de mando, me llamó en la mañana, y si bien la introducción no fue muy larga, porque deben haber sido unos 2 o 3 minutos, para mí fue la introducción más larga de todas, porque estaba esperando que me dijera de qué se trataba. Yo obviamente algo sabía, el día anterior me había llamado el ministro Blumel, pero todavía no me decía para qué. Entonces me decía que habían desafíos que tenía Chile en los próximos 20 meses, que nos jugábamos los próximos 20 años, que era muy importante el establecer un nuevo trato con nuestra propia coalición, pero también con los sectores moderados de la oposición, inclusive también con los sectores que han sido mucho más duros opositores, porque nos necesitamos entre todos para salir de la pandemia y para comenzar la recuperación. Y ahí es donde me dice que quiere que sea vocero de gobierno, que quería que hiciéramos una vocería más política, una vocería que pudiera como mostrar la necesidad de un proyecto político y un proyecto común para los próximos 20 meses, que los ministros sectoriales también ellos salieran mucho al ruedo, es decir, que fueran también partícipes y protagonistas de lo que nos queda en el gobierno. Y una vez que terminó de decirme eso, yo le dije, presidente, ¿usted está seguro que me está llamando a mí para esto, Leo? Y me dice, sí, ¿por qué? No, le digo, porque bueno, yo he emitido opiniones durante estos años que, por supuesto, causan cierta controversia, no son opiniones neutras, no son opiniones que uno las diga por azar, sino que además me gusta hacer política en torno a esas opiniones. Me dijo que sí, que la había escuchado, que la tenía muy claro, pero que había una diferencia ahora, que yo no era vocero de mí mismo, sino que era vocero de gobierno. Y por tanto que ahora hablaba no solamente por mí, sino que hablaba también por todos los demás. Y para serte franco, ese fue un chip que me costó ajustar el primer día y medio. Y después ya, listo. Ahora uno trabaja en equipo.
Cuando uno es diputado, trabaja más solo, pero en mi caso como diputado también trabajaba con otros diputados. Siempre fue fácil el hacer que trabajáramos en equipo, es decir, que a uno le tocaba a veces ser defensa, ser arquero, ser lateral, a otro le tocaba hacer, meter los goles, hacer los pases. Son distintos roles en los cuales uno tiene que estar disponible. Y por lo mismo que me fue tan atractivo esto, porque hay una capacidad gigantesca de hacer muchas cosas, de poder influir en algunas decisiones. Y la verdad es que, claro, en una entrevista ahí me agarraron para el deseo porque me preguntaron que si tenía más problemas, más horas de trabajo, tenía, no sé, pues más dificultades, y cómo lo estaba pasando. Y yo dije, bueno, es verdad, todas esas cosas son ciertas, pero lo paso mejor. ¿Por qué? Porque siento que uno puede ser también más útil, que puede generar más cambio. Entonces, sí, es distinto hablar por uno mismo, pero uno no pierde nunca la libertad. Me lo dijo el propio presidente, me dijo, usted nunca va a perder su libertad de expresión y va a poder opinar todo lo que sea aquí, pero una vez que se zanja, es la opinión del gobierno. Y así tiene que ser, porque uno también habla por el equipo, habla por el gabinete, habla por el proyecto político. Entonces, claro, es una tensión, sí lo es, pero hasta ahora no he tenido que decir absolutamente ni una palabra que no comparta al 100%, así que estoy contento con eso. Y hacer un balance, bueno, me cuesta un poquito hacer balance. Creo que estoy trabajando con un equipo extraordinario. La verdad es que hemos hecho un súper buen equipo ministerial también, adentro del gabinete, y eso es lo que te hace que la pega pueda ser un poco mejor hecha. Es difícil pararse ahí en la mitad del patio a vocerear sabiendo que te pueden preguntar de todo. Entonces, tengo que saber de todas las materias, tengo que saber qué dijeron los otros ministros, qué dijeron los otros actores políticos. Me toca estudiar mucho, pero eso siempre me ha gustado. Y yo creo que vamos bien. Este primer mes ha sido bien recibida también. ¿Le toca retar mucho, ministro? La vocería. ¿Cómo? ¿Le toca retar a muchos ministros también? No, yo no reto a nadie. Yo llamo amistosamente a que nos pongamos todos en la misma línea. No, pero hay algunos que se desalinean, obviamente, y entonces me toca el rol de decir, oye, podríamos haber hecho esto, podría haber llamado acá primero, podría haber esperado esto. Uno necesita ese trato también de uno a uno. Yo estoy recién llegado, entonces tampoco es que pueda venir a darle clase a nadie, ni de cómo se hacen, ni cómo se dicen las cosas. Entonces mi rol es más bien en eso, generar trabajo en equipo. Ese es mi impulso, es lo que me gusta hacer. Y una cosa que hablábamos al inicio, yo no solamente quiero ser vocero, sino que también quiero ser escucha, porque no solamente para afuera, sino que también es para adentro. Y para eso es muy importante acercarse a otros, no solo a autoridades, sino que también a las personas. Muchas gracias, ministro. Vamos a ir a cosas más políticas también, y lo quiero meter de lleno en eso. De hecho, yo estoy leyendo al mismo tiempo las preguntas que está haciendo el público, así que probablemente también me sirva para nutrir durante nuestra conversación. Y la segunda pregunta tiene sentido porque también acaba de hacer Benjamín Lavaca, que está en el chat. Hoy parte legalmente el periodo de campaña para el plebiscito del 25 de octubre, en que se va a decidir si tenemos un proceso constitucional o no, la apruebo y el rechazo. Se ha hablado mucho de los roles de los ministros. Yo no voy a preguntar a usted porque nosotros tenemos clarísimo cuál es su opción. La dijo, de hecho, días antes de que asumiera como ministro. De hecho, hizo un cambio de opción. Pero se ha cuestionado mucho cuál va a ser el rol de los ministros y se especula mucho si este es un gabinete del rechazo, si es del apruebo. ¿Cuál es su opinión con respecto al rol que tiene que tener el gobierno en esa línea? ¿Una prescindencia total? ¿Puede tener libertad para opinar de uno de los procesos políticos más relevantes que hemos vivido en los últimos 30 años? ¿O van a tener cierta libertad los ministros para poder expresar? Hay algunos que ya lo han dicho, sobre todo los que entraron juntos al mismo tiempo con usted, ministro, porque ya tenían su opción cuando eran parlamentarios, pero hay muchos que la población está esperando, o los medios, y entendemos que todavía no está definido esa articulación, si va a haber una presidencia total o van a tener cierto grado de libertad para poder emitir sus opiniones. A ver, primero, el plebiscito es una obligación constitucional, y este gobierno no solamente respeta la Constitución, sino que también quiere hacerla respetar. Y por tanto, uno de los primeros roles que me tocó hacer fue decir cuál es esa obligación desde la CGIGOV, y que implica hacer una campaña de participación. Nosotros queremos que sea un plebiscito transparente, muy participativo y seguro desde la perspectiva sanitaria y también seguro desde la perspectiva de seguridad pública. Y en eso estamos súper enfocados. Vamos a tener una campaña, de hecho, de participación. Originalmente, cuando iba a ser en abril, estaba pensado distinto, que iban a ser 15 días antes. Obviamente esas piezas que se hicieron ya no nos sirven porque las personas estaban
en manga corta y sin mascarilla ya no nos sirve porque es otro el mensaje que queremos transmitir, así que estamos ahí rearmándolo. Y el presidente nos pidió una cuestión que fuera bien relevante, que es que los ministros tuviéramos prescindencia ¿en qué? En no hacer campaña en torno a una u otra alternativa, pero sí podemos decir si estamos por una u otra alternativa. Es decir, un ministro puede decir si está por la apruebo o por el rechazo, pero otra cosa distinta es que se ponga ya a argumentar en torno a una y otra, porque ya es un poquito más hacer campaña. Puede que suene como un matiz, ¿no? Pero no lo es. ¿Por qué? Porque al interior del gobierno hay mitad y mitad. O sea, hay personas que están por el rechazo, personas que están por el apruebo, en el comité político pasa exactamente lo mismo, igual que como pasa en la casa de los chilenos, igual que como pasa en el país. Y hay algunos que claramente han tratado de ver el plebiscito como una especie de evaluación del gobierno, pero eso no es. El plebiscito, tal como tú dijiste, es para ver si es que los chilenos quieren que se cambie la Constitución por la vía de una convención constitucional, ya sea mixta o 100% electa, o que sea a través del Congreso actual. Y el presidente lo dijo claramente, si llegara a ganar el rechazo, vamos a comprometer un proyecto de reforma constitucional, que de hecho está bastante avanzado. O sea, cualquiera de las dos alternativas significa modificar la Constitución actual, solo que hay dos vías distintas. Y de nuevo, de eso se trata entonces la democracia, de poder escoger legítimamente entre unas y otras de forma transparente, honesta, mirando hacia el futuro. Y esto que se ha dicho como desdramatizar las diferencias, bueno, es tal cual, porque adentro del gabinete hay personas que tienen las dos alternativas. Sin embargo, tenemos un mismo proyecto político. Y ahí es en donde sí avanzó también el presidente. Dijo, mire, nosotros no somos indiferentes con respecto al contenido de la Constitución. Y de hecho, en Chile Vamos, hay también diferencias entre apruebo y rechazo, pero muy pocas diferencias en torno a cuál es el proyecto político, es decir, cuál es el contenido que debiese tener una Constitución. ¿Cómo nos imaginamos la sociedad? En cambio, la oposición es más bien al revés. Están todos de acuerdo en una alternativa, en el apruebo, pero tienen infinitas diferencias con respecto a los contenidos de esa Constitución. Entonces, al gobierno lo que le interesa es ser garante de que el proceso salga muy bien, de que sea participativo, de que sea muy bien hecho, y después de poder acompañar este proceso de manera que el clima en el cual se haga esta deliberación, así como los contenidos que allí se decidan, sean muy buenos para el país. Y última cosa, Rodrigo, hay algunos que dicen ya que el gobierno tiene que jugársela por una o por otra opción. De nuevo, el gobierno no es indiferente, existen distintas alternativas, y nadie puede poner en duda que se va a realizar de buena manera, porque cuando hay elecciones presidenciales y un gobierno está saliendo, es obvio que tiene una alternativa también. Pero nadie duda de que quiera ponerle trabas a la realización de la elección. Sería absurdo. Lo mismo pasa en este caso. Nosotros queremos que se haga muy bien, que participen muchas personas, que sea, como decimos, transparente, y por eso enviamos también fórmulas para el financiamiento, vamos a hacer campañas de participación, le pedimos al CERVEL, hicimos una reforma constitucional, de manera que ellos pudieran asegurar un plebiscito seguro, con franjas de horarias distintas, con extensión de horario, es decir, de nuevo, ¿nos jugamos harto en el plebiscito? Sí, pero también es una elección, y como elección tenemos que respetarnos nuestras diferencias. Como una de las elecciones más importantes, hay una de las polémicas de los últimos días que se han vuelto el gobierno, y usted, de hecho, dio una visión con respecto a ella el día de ayer, es qué va a pasar con aquellas personas que su derecho a votar se cruza con las restricciones eventualmente que puedan tener aquellas personas que tengan coronavirus. ¿Cómo vamos a enfrentar este tema? Porque no solamente eso restringe el derecho de las personas para poder ir a votar, sino que eventualmente podría restringir también la capacidad de otras personas de querer ir y no participar por miedo a ser contagiados. ¿Qué visión tiene el gobierno para estos casos y cuál podría ser una posible solución? Hay gente que habla de votación en domicilio, votación por correo. ¿Qué opina el gobierno con respecto a esto? A ver, primero entendemos que hay una tensión entre dos derechos, ¿no? El derecho constitucional a votar, así como el derecho a la salud, de uno mismo y de los demás. Entonces, primera definición, las personas que tienen COVID activo tienen que estar en una cuarentena obligatoria. Y por tanto, no se piensa en levantar esa cuarentena obligatoria el día del plebiscito. Y si uno se va para atrás, pasa exactamente lo mismo con cualquier otra enfermedad infecciosa que puede tener una persona. Claro, en Chile ya no es relevante hablar de tuberculosis, pero si una persona tuviera tuberculosis, tampoco pudiera votar, porque podría contagiar a otros y por tanto hay un riesgo de salud pública. Lo mismo pasa con una persona que tenga sarampión, que claro, está relativamente erradicado en nuestro país por la vacuna y otro, pero pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa es la primera decisión, que es una decisión sanitaria y que no le corresponde al gobierno ni tampoco al CERVEL, digamos, poder levantar.
Entonces, una persona que tiene COVID positivo por su propia salud y por la salud del resto de las personas tiene que seguir en cuarentena. Si es que hay una comuna que está en cuarentena el día del plebiscito, obviamente que tiene que haber un permiso para que las personas puedan ir a votar, un permiso abierto. Los adultos mayores también. Y tú tocaste un punto que es bien relevante, porque las estimaciones que han hecho otros, no nosotros porque no podemos hacerlas, de la evolución del virus tal como va, es que debiésemos tener alrededor de 8.000 a 10.000 personas con COVID positivo activo el día 25 de octubre. Si eso ocurre, nos preocupamos de 10.000, está muy bien que lo hagamos, pero ¿qué pasa con los otros 300 o 400.000 adultos mayores que pueden decir, ¿sabe que en esas condiciones yo no puedo ir? Y se lo he preguntado a muchas personas directamente, a periodistas que estaban acá. ¿Cuántos de ustedes votan con sus madres o con sus abuelas? ¿Están dispuestos a ir sabiendo que puede haber una persona que puede contagiarlo? Porque claro, para quienes somos más jóvenes puede no ser tan grave enfermarse de COVID, pero para una persona que es mayor sí lo es. Y sigue siendo muy grave. Entonces, nuestro mensaje es, para que haya una participación segura, primero que las personas se cuiden. El hecho de que alguien avance, una comuna avance de paso 1, que es cuarentena, paso 2, como hoy día pasó con muchas comunas, no significa que hay chip libre, no. Significa que tenemos que seguir cuidándonos en distanciamiento, en lavado de manos, en andar con la mascarilla. Ese tipo de cosas no van a cambiar por mucho rato. Entonces, nos encantaría decir que en el plebiscito no hay ni una persona activa. Sabemos que eso no va a pasar. Entonces, para garantizar que sea un plebiscito seguro, para la inmensa mayor parte de los chilenos lo que queremos es que ojalá haya la menor cantidad posible de contagiados y que no se va a levantar la cuarentena para quienes hoy día tienen COVID. Y por último, quedó una atribución delegada al CERVEL en un reglamento con el MinSal para que sea el propio CERVEL que pueda explorar distintas alternativas. Tú mencionabas algunas. El problema que tenemos es que algunas de esas alternativas requerían de mucho tiempo de implementación. Por ejemplo, cuando se dice hagamos que ellos voten en otro local, primero ahí tendría que salir de su hogar y ahí hay una dificultad. Segundo, tendríamos que poner públicamente quiénes son las personas que tienen COVID positivo ese día. Y ahí se infringiría otra ley, que es la de derecho y deber de los pacientes, particularmente en resguardar la información de esa persona que está teniendo COVID. Podría significar una discriminación hacia ellos después. Si hacemos un voto por correo, tendríamos que hacer 2 padrones. Si son 2 padrones, tendríamos que inscribirlos previamente, pero ¿los inscribimos cuándo? ¿Se puede inscribir el día antes? ¿Se puede inscribir una semana antes? ¿Cómo lo hacemos llegar efectivamente ese voto? ¿Qué pasa si que vota una sola persona por correo en una comuna? Se pierde el secreto del voto. Es decir, hay una serie de dificultades gigantes con respecto a esto, algunas de las cuales requerirían modificación legal, pero es el CERVEL el encargado de ver o de proponer alguna fórmula para permitir que personas que hoy día son COVID positivos, que tengan que seguir en cuarentena, puedan votar. Por ahora, nosotros nos queremos concentrar en que haya la mayor participación posible, que haya seguridad, y esa seguridad también es sanitaria, y por tanto las medidas de salud son súper importantes. Y con esto termino, Rodrigo, hay algunas experiencias en otros países que tenían baja circulación de virus, pero hicieron elecciones y después subió muchísimo, un rebrote gigantesco. Y otros que no, tomaron las medidas adecuadas con baja circulación y por tanto no hubo rebrote. Nosotros queremos ser parte de esos países. Y en esos países lo que se hizo es que las personas con COVID no podían salir a votar. Estoy hablando de países como Francia, Corea del Sur y otros tantos más. Entonces, sí nos preocupa muchísimo, que ojalá que tengamos la menor cantidad de personas que sean COVID positivo, pero tenemos que cuidar la salud de cada uno de los chilenos, y esa es nuestra obligación para salir de la pandemia y comenzar también la recuperación. Muchas gracias, ministro. No, a ser candidato, ministro, ¿cierto? Porque te habías posado alguna vez la idea de ser candidato cuando estaba en el Congreso, pero imagino que ahora ya no. Bueno, he tenido que cambiar mis planes varias veces, porque tampoco pensé que íbamos a tener una pandemia. Así que, no, yo lo que quiero es más bien terminar el gobierno con el presidente hasta el 11 de marzo del 2022, si es que así el presidente, digamos, lo desea. Esa es una de las dificultades de ser ministro, a diferencia también de ser parlamentario, que el cargo parlamentario termina en una fecha, el cargo de ministro termina cuando el presidente lo decía, pero mi motivación es terminar el gobierno con el presidente. Han durado un promedio como 14 meses los últimos voceros del gobierno, ministro, así que está en la que más. Pero, estamos justos, son 19. Está bien. Vamos a empezar a buscar pega los últimos 6. Gracias, ministro. Lo voy a cambiar de tema, ministro. Lo voy a dejar un poquito de lado el plebiscito. Y lo quiero poner en otro tema muy contingente. Hoy en el Mercurio, en el cuerpo A, en las cartas al Mercurio, quien fuera su antecesor justamente por el distrito que usted era diputado, me refiero a José Antonio Kast,
señalaba, a raíz de la violencia que estamos viendo estos últimos días que ha reflotado en la Araucanía, que el gobierno como que ha normalizado el terrorismo en esa zona, como que lo ha hecho normal, como que lo ve pasar. Y de hecho fue muy crítico con el acuerdo con Celestino Córdoba, el acuerdo que llegó el ministro de Justicia con Celestino Córdoba de permitirle a Surrehue por unos días o por un día, me acuerdo en alguna hora, a cumplir parte de su condena y poder de alguna forma también cumplir sus obligaciones religiosas. Y gran parte del sector también de centro derecha ha sido muy crítico con eso. Y eso también lo podemos enganchar con que mañana eventualmente se inicia un paro de camioneros, que justamente uno de los motivos que llevan adelante el paro es el resurgimiento de esta violencia, y dieron un ultimátum: no se para la violencia o paramos nosotros. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esta crisis? Que lleva tanto tiempo, para ser bastante justo, no es una crisis del actual gobierno, ni menos del actual gabinete, sino que es una crisis que lleva por mucho tiempo y que todavía no logramos ver luces de algún tipo de solución en la Araucanía, y como le digo, hemos visto que la violencia se ha incrementado de forma brutal la última semana. De hecho, vimos una niña que fue baleada, una niña de 9 años el fin de semana. A ver, tú mostraste la complejidad de este tema. Hay por supuesto que hay una cuestión pendiente con la Araucanía desde hace cientos de años, no solamente desde hace algunos pocos años. El gobierno del presidente Piñera comenzó con un plan de Araucanía con el ministro Moreno, cuestión que empezó a avanzar y tenía 3 patas fundamentales. La primera era paz, y para que haya paz tiene que haber diálogo. La segunda de ellas era reconocimiento, y por tanto no solamente el Consejo de Pueblos, sino que también hacer una modificación en la propia Constitución para reconocer a nuestros pueblos originarios. Y la tercera era inversiones, a sabiendas de que la región de la Araucanía, precisamente por algunas de estas otras cosas, de dificultades, digamos, en violencia, en terrorismo y otro, es una de las regiones más pobres del país. Y ese, para ser súper directo y franco, comenzó a avanzar bien hasta el caso Catrillanca. Una vez que fue asesinado Catrillanca, por supuesto que eso complejizó muchísimo todas las acciones que se estaban avanzando. Y nosotros sí tenemos la firme decisión de avanzar en ese plan Araucanía. Y eso implica que no es solamente una cuestión, llamémoslo así, policial, sino que también es política, es de diálogo. Pero hagamos las diferencias, porque por supuesto que siempre hemos condenado absolutamente todo tipo de terrorismo y hemos tomado acciones con respecto a ella, presentando querellas cuando es necesario. En el caso de la niña que fue baleada, el gobierno presentó una querella no solo por incendio de camión, sino que presentó una por homicidio frustrado, porque aquí estamos hablando de personas que no trepidaron en ocupar la violencia para eventualmente asesinar a una niña de 9 años. Y yo también en esto quiero ser súper claro: esas personas no representan al pueblo mapuche. Esas personas no tienen nada que ver con la causa mapuche. Se aprovechan de la causa mapuche para sus propios intereses, que están más bien ligados a la delincuencia común, al robo de madera, al narcotráfico o al tráfico de armas. Y por tanto, aislemos a esos sectores radicales violentos que son completamente diferentes a la inmensa mayor parte del pueblo mapuche, que lo que quiere es otra reivindicación diferente, que tiene que ver con una cuestión cultural, pero que están totalmente abiertos al diálogo. Y por tanto, el día de ayer hubo también un anuncio en que el Consejo de Loncos y Machis decía que quería parlamentar con el gobierno y parlamentar entre ellos. Y nosotros recogemos eso de todas maneras. Necesitamos ese diálogo. La manera que quedan afuera de estos sectores radicales es dialogando, y hay algunos que simplemente no quieren dialogar. Con respecto a los camioneros, ellos nos han dicho, mire, que querían una serie de proyectos de ley que fueran aprobados. Y por supuesto que entendemos la dificultad que tienen muchos camioneros y muchas personas comunes y corrientes que no pueden trasladarse o transitar en algunos espacios porque tienen temor a sus propias vidas. Eso no está bien. Y como no está bien, es que el gobierno hace bastante tiempo había ya presentado muchos proyectos de ley. De hecho, esos mismos que salen en la lista, como este petitorio de las agrupaciones de camiones, son todos proyectos que el gobierno ya presentó, salvo un par, pero que ya presentó el gobierno. Y los presentó y tienen distinta urgencia. Y también, para serte súper honesto, Rodrigo, algunos de ellos han avanzado y otros nos han trancado la pelota. Hay algunos que tienen discusión inmediata, que se llama, que es la más rápida, y otros que tienen suma urgencia, pero hay algunos que nos han trancado la pelota y nosotros decidimos que queremos apurar algunos de esos proyectos ya. Ejemplo, el de infraestructura crítica, que permite a las Fuerzas Armadas custodiar la infraestructura crítica no solamente en estado de emergencia, sino que en estado, llamémoslo así, normal. Segundo, la modernización de las policías. Tercero, el que entrega nuevas herramientas para combatir
al terrorismo. Cuarto, el que entrega también unas nuevas herramientas para combatir el narcotráfico, que necesita de un nuevo instrumental dada la sofisticación que tienen algunos para hacer el narcotráfico, y por supuesto que está relacionado lamentablemente con alguna de estas acciones violentas. Y también la ley Juan Barrios, que se llama así en honor a una persona que fue asesinada, bajada de su camión, quemada. Es decir, estamos hablando de personas que obviamente cometen actos que implican no respetar en lo más mínimo, no solamente el Estado de Derecho, sino que tampoco la dignidad de las personas. Y en eso nosotros no vamos a tener ninguna otra línea que no solo condenarla, sino que actuar en ello. Y termino en que otra cosa es cuando nos dicen ultimátum, o si no paro, porque si las agrupaciones de camiones nos están diciendo que lo que quieren es que se cumpla todo el Estado de Derecho, también en la región de la Araucanía, no pueden ellos al mismo tiempo proponer algo que vaya en contra de ese Estado de Derecho, como es, por ejemplo, cerrar las carreteras o exigir cosas que van más allá del Estado de Derecho. Entonces, entendemos la urgencia, pero la pelota ya no está en nosotros. Nosotros ya presentamos los proyectos de ley. Y termino solamente con lo de Celestino Córdoba. Para el gobierno siempre van a estar abiertos los canales de diálogo, y habían algunos mandatos fundamentales. Primero, defender la vida de las personas, y por eso, cuando había una persona en huelga de hambre, como fue el caso de Celestino Córdoba, así como de otros comuneros que hoy día también están en huelga de hambre, se presentaron los recursos de protección, de manera de, eventualmente, si es necesario, llegar a una alimentación por razones médicas. Nosotros vamos a respetar la vida y defenderla siempre. Y segunda cosa, ese diálogo siempre tenía que darse dentro del marco del Estado de Derecho y dentro de la igualdad ante la ley. Lo que hace Celestino Córdoba es aceptar la propuesta del gobierno. No es, él quería cosas que iban fuera de lo que nosotros no teníamos competencia. Por ejemplo, tenía una interpretación, y algunos sectores más radicales tienen una interpretación del 169, que implicaba que una persona, por el hecho de pertenecer a un pueblo originario, no puede cumplir su pena sino en una fórmula alternativa. Sin embargo, la Corte Suprema falló eso y dijo que eso no era así. Inclusive el voto de minoría de la Corte Suprema dijo que tampoco eso era así. Entonces nosotros como gobierno no podíamos revocar esa medida. Sería ir en contra del Estado de Derecho. Son los tribunales independientes. En Chile no hay presos políticos. En Chile hay presos porque han cometido crímenes atroces. Celestino Córdoba está preso porque hizo un incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Está condenado a 18 años de cárcel. Algunos de los comuneros que hoy día también está haciendo huelga de hambre en Angol y Temuco, están varios de ellos condenados a 18, 21, 25 años por asesinato también de personas mapuches. Entonces estamos hablando de personas que han cometido crímenes atroces, y por tanto, sí, tenemos la posibilidad de dialogar, obvio, pero dentro del marco del Estado de Derecho y dentro del marco de la igualdad ante la ley. Entonces, algunos que nos critican, entiendo la crítica, está bien, pero nosotros vamos a respetar la vida siempre y vamos a respetar el Estado de Derecho siempre. Parte del público está bien preocupado del paro de camioneros, dice si han habido avances, qué van a hacer con los camioneros el día de mañana, si están avanzadas las negociaciones. Han habido algunos avances, es el ministro del Interior quien ha sostenido reuniones permanentes con él, las tuvo el día de ayer, también las tuvo el día de hoy, hace un ratito atrás también habló el ministro Víctor Pérez contando sobre esto mismo. Nosotros esperamos que no avance esta paralización, porque de nuevo, el gobierno hizo lo que tenía que hacer, envió los proyectos de ley, están puestos ahí, algunos de ellos están con discusión inmediata o con suma urgencia, y cuando hay una paralización, quienes se ven perjudicados finalmente son los ciudadanos comunes y corrientes, que ven dificultad el que pueda llegar sus alimentos, sus medicinas, y yo creo que hoy día las personas en su casa lo están pasando lo suficientemente mal como para sumarle además esto. Sería injusto que al final ellos tuvieran que cargar con este costo, así que yo obviamente quisiera que no ocurriera esta paralización, y el ministro del Interior está abocado al 100% para que eso no ocurra. Muchas gracias, ministro. Me están preguntando, ministro, sobre algo que usted comentó al comienzo, sobre la polarización que vive la sociedad chilena, pero yo la quiero aterrizar también a la polarización que vemos en el Congreso Nacional. Ahí preguntan, ¿cuándo vamos a poder volver a esa unidad que caracteriza a los chilenos, que cuando juega esa unidad que se ve cuando juega la selección chilena, cuando está la Teletón? Porque hemos visto que a partir del 18 de octubre se ha vivido un ambiente de polarización a nivel nacional, pero muy particular en el Congreso Nacional, donde proyectos emblemáticos han sido paralizados porque hay diferencias y la discusión ha quedado entrampada y no permitió el avance. O hemos visto también sectores que han tratado de imponer su agenda incluso más allá de las facultades que tiene. Hemos visto sectores que han
presentado proyectos de ley por los cuales no tenían iniciativa, o votaciones que han sido aprobadas con un quórum que no era el que le correspondía. Ayer incluso se volvió a presentar un proyecto de ley que solicita un nuevo retiro del fondo AFP, un nuevo 10%. Gran parte de toda esta discusión usted la vivió como parlamentario, usted fue protagonista, además tenía, y protagonista con buenos puentes, porque usted tenía buenos puentes también con el Frente Amplio, era cercano a figuras de ahí. ¿Seremos capaces de poder recuperar ese nivel de diálogo a nivel de sociedad, pero particularmente en el Congreso, porque muchas de las leyes que están entrampadas y que podrían permitir eventualmente soluciones a problemas concretos, siguen ahí durmiendo el sueño de los justos en alguna comisión o en alguna de las salas a raíz de justamente la poca capacidad de diálogo que existe entre los distintos actores políticos que están en el Congreso? Creo que tocaste un tema esencial. Lamentablemente en el Congreso empezó a, ¿cómo decirlo? Empezó a rebajar la calidad del debate en el sentido de que la política necesita de no solo respetar al otro, o sea, no solo de tolerar al otro, sino que también aceptar sus puntos de vista como puntos de vista válidos. Cuando algunos se erigen a sí mismos como un estándar moral de tal magnitud que están disponibles a justificar cualquier medio con conseguir sus fines, entonces ya estamos hablando de una cuestión distinta que la democracia. Y entonces, si tú pasas por encima de los acuerdos, pasas por encima de las reglas de la Constitución, pasas por encima de la dignidad del otro, haces discursos basados en el odio, no solamente no ayuda a la democracia, sino que socava las bases fundantes de la democracia. Y uno ha visto un poquito de eso. Ha visto que hay quienes tienen cierta debilidad de convicción y más bien están demasiado llevados por sus followers en Twitter, como si se representara en una red social lo que es realmente lo que sucede en el país. Y lo justo no es solamente atender a aquellas cosas que se ven y se escuchan, sino que también poder interpretar aquellas que no se ven ni se escuchan. De eso se trata también, por ejemplo, focalizar, preocuparse de los marginados, preocuparse de los invisibles. Entonces, si solamente es por lo que uno ve o escucha en Twitter, sería muy distinto. Y aquí hay una cosa que a uno le produce cierta desafección, porque cuando uno habla fuera de las cámaras, cuando uno habla fuera del hemiciclo, con varias de las personas que son estos actores políticos, te dicen cosas distintas. Y ellos mismos también se sienten tironeados por esta polarización. Entonces, al final es como un círculo vicioso. Hay una polarización al interior del discurso del Congreso, en las comisiones y en la sala, tiene réplica luego en los matinales, es lo que produce más noticias, esta polarización, y no el encuentro. Y yo creo que, si bien no estoy pensando en una lógica así como de mundo chileno en que todos vivamos como en el Cumbayá y nos tomemos de la mano, no, pero sí en aceptar al otro como un yo válido, con su posición, con sus diferencias, y que en esa nos respetamos, porque la única manera que tenemos es conviviendo entre nosotros. Entonces, esa cuestión para mí es clave y fundamental, y estamos tratando de insistir también desde mi rol de la vocería en la misma lógica, en que una cosa es tener diferencias políticas, inclusive ser adversarios políticas, pero otra cosa distinta es encontrar que los otros son enemigos. Ahí es donde se socava la base de la propia democracia. Y existe un riesgo en esto, Rodrigo, que es que si gana el apruebo y se van a elegir constituyentes, esos constituyentes se escogen de manera muy similar que los parlamentarios. La principal diferencia es que los independientes, si van a una elección de diputado regular, van solos, llamémoslo así, van solos contra una lista. En cambio, en este caso se pueden agrupar. Y como se pueden agrupar, tienen un poquito más de ventaja con respecto a las anteriores. Pero, bueno, obviamente también esta va a ser una paritaria, va a incorporar a pueblos originarios, pero el punto es que las estructuras de elección son muy similares y por tanto los resultados también podrían ser muy similares. Y lo que tiene que cambiar entonces es el clima. Dado que las estructuras de elección, los partidos y los otros tienen incentivos relativamente parecidos en una elección de diputados que en la elección de constituyente, ¿qué es lo que puede cambiar para que el resultado sea distinto? Es el clima. Y en ese clima tenemos que contribuir todos. De lo contrario, los resultados no van a ser buenos. Si uno le pregunta hoy día a las personas, ¿usted cree que el actual Congreso o la actual Cámara de Diputados, para ser más exacto, porque es el equivalente a la convención, podría hoy día ponerse de acuerdo en redactar una nueva constitución? La respuesta es obvio que no. Porque no existe ese ánimo en el cual se pueda llegar a ese consenso por 2/3, y por tanto terminaríamos con nada. Entonces, si lo mismo se repite en una convención constitucional, ¿cómo podríamos esperar que el resultado sea distinto? La única fórmula, de nuevo, es que cambie el clima.
Y para cambiar ese clima yo creo que cada uno de nosotros es necesario. En vez de, en aislar la polarización, en aislar a aquel que hace ese discurso de odio, en aislar a aquel que tiene la cultura de la cancelación, y que pasemos más bien a la cultura del respeto, de la tolerancia y del aceptar que nos enriquecemos en la diversidad. Para mí de eso se trata la democracia, de eso se tratan las elecciones. Entonces, como estoy preocupado por nuestro país y por esta polarización, me gustaría que nosotros tratáramos de volcarnos hacia esa lógica. Los medios de comunicación, por supuesto que juegan un rol, pero también lo juegan las personas. Hoy día sí necesitamos un espacio en el cual podamos mirarnos a los ojos, podamos decir lo que pensamos sin el temor al que dirán, ni el temor al que, porque yo pienso diferente, entonces voy a ser cancelado en mi opinión. Eso le hace mucho daño a las personas. ¿Ya existe temor de reflotar violencia de post-coronavirus, como dice el título de nuestro conversatorio? Porque una de las cosas, y lo recojo de varios de nuestro público que nos preguntan, es que sienten que con el inicio de la pandemia hubo como un stand-by de la violencia que estábamos siendo testigos, y en eso le achacan mucha responsabilidad al rol del gobierno, en el control del orden público, y por lo tanto es latente la posibilidad de que una vez que de alguna otra forma baje los índices de contagio o se encuentre una vacuna de mediante, vuelva la violencia y de alguna otra forma también ponga en peligro lo que es un proceso constituyente si que llega a ganar el apruebo, porque es difícil imaginarse a los 155 o el número que sea, si es mixta, constituyente, opinando y votando con libertad, con, no sé, pues con las calles de alrededor tomadas, obligándote a votar de determinada forma. El gobierno tiene un rol en esa función que el orden público, y eso fue muy criticado al gabinete anterior al que usted actualmente integra. A ver, varias cosas. La primera, si es que sucediera que una convención constituyente está presionada en que no pudiera deliberar adecuadamente porque hay violencia afuera, significa que de nuevo es un fracaso, porque no es la vía institucional y democrática. El Estado de Derecho y la vía institucional y el acuerdo del 15 de noviembre que yo firmé como diputado implicaba seguir las reglas y la condena a la violencia como base fundamental. Por tanto, si es que hay algunos que, y es obvio cuando uno revisa las redes sociales, hay grupos que sí están esperando cualquier tipo de señal para ellos ir a hacer violencia, pero no, son grupos minoritarios. Y ahí obviamente que es muy relevante lo que hagan los grupos políticos, los actores políticos y de la sociedad civil, en condenar no solo de la boca para afuera, sino que condenar de verdad la violencia. La violencia no puede ser un mecanismo legítimo de expresión política, nunca, porque no, socava la base básica de la democracia, que es que cada persona en su dignidad, cada persona en su pensamiento es libre de pensar una y otra y por tanto de tomar una u otra decisión. Lo mismo sucede con los parlamentarios, lo mismo sucede con los futuros convencionales en caso de que llegara a ganar el apruebo. Entonces, sí, hay un rol que es del gobierno de orden público. Por supuesto que estamos mejor preparados que antes también, sí. Pero también hay un rol de la sociedad civil, en que hay que cuidar la democracia. Yo creo que nos pasa, Rodrigo, a pesar de que tú eres más viejo que yo soy más pelado que tú, nos pasa que nosotros somos una generación en la cual vivimos con la democracia, pero vivimos esa transición a la democracia. Entonces sabíamos la tensión que significaba eso. Pero hay algunos que son más jóvenes que nosotros, que creen que la democracia es una cuestión que está dada, porque siempre la han tenido. Está bien, yo nunca me he imaginado un país sin democracia, pero el problema es que la democracia hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida ella? Respetando las instituciones, dejando afuera a los extremos, dejando afuera a la radicalización y particularmente la violencia. Entonces, eso es un trabajo de todos los días, porque de lo contrario, entonces, ¿qué pasa si es que son unos pocos los que cometen esos actos violentos? El plebiscito es el 25 de octubre, el 18 de octubre. Se va a cumplir un año desde el 18 de octubre del 2019. Y ahí va a haber una prueba de fuego, por supuesto, para quienes han estado más cerca de algunos movimientos que lamentablemente se han radicalizado. La prueba de fuego no es para el gobierno en ese caso. Es para aquellos sectores que han sido más suaves, silentes o ambiguos en condenar la violencia. Yo creo que ese va a ser un punto fundamental y también va, de alguna manera, a implicar una sensibilidad con respecto a cómo va a ser la semana que sigue ese plebiscito. Y ese plebiscito tiene que ser de manera segura, participativa. Yo estoy seguro que así va a ser con la inmensa mayor parte de los chilenos, porque quienes justifican esos actos de violencia son la minoría. Y así tenemos que dejarlos entonces, como esa minoría. Pero es imposible pensar en un proceso constitucional de debate en el nivel que requiere una constitución si es que no es con una verdadera deliberación. Y esa deliberación no se produce cuando hay violencia.
Estamos de acuerdo con ese punto, ministro. Efectivamente. Bueno, además, a mí me consta, bueno, usted lo dijo, que usted había sido víctima de parte de esa violencia. O sea, dado su opinión y su votación, había sufrido amenazas también por redes sociales, que espero que no se replique, porque no se condice con los principios democráticos. Ministro, me están preguntando varias cosas. Yo sé que el tiempo es corto, así que aquí me preguntan, me imagino que el actual gobierno, que es de la coalición Chile Vamos, quiere extender su periodo por más tiempo, dice, ojalá por muchos más años. ¿Qué opina del conflicto ideológico que está dando entre los presidenciables del sector? ¿Tiene algo que en los últimos días hemos visto ahí un conflicto entre algunos alcaldes, otros parlamentarios? ¿El gobierno tiene alguna visión o toma distancia de este conflicto? A ver, obviamente el gobierno no puede ni va a tomar partido por ninguna de las personas que tengan algún plan presidencial. Eso más bien tiene que ver con los partidos, con Chile Vamos. Si Chile Vamos decide que va a tener primaria, entonces ahí está y bienvenido si sea. Sí, por supuesto, nos preocupa el clima de unidad. Unidad al interior de la propia coalición. Nosotros hemos empezado esto que le hemos llamado nuevo trato, en donde se han juntado los parlamentarios y los propios partidos con el ministro Monkiver, con el ministro Pérez, conmigo mismo, en una lógica de generar nuevas confianzas. Y por tanto, lo único que yo podría decir con respecto a los candidateables del sector es que también mantengan eso, mantengan esa unidad, esa posibilidad de llegar a acuerdos y consensos, no solamente al interior de la coalición, sino que también con el resto del país, particularmente con los sectores más moderados de la oposición que a veces han estado muy silentes, porque están tironeados por una radicalización. Y yo creo que es muy importante también mostrar qué es lo que se quiere hacer, cuál es ese proyecto país. Pero está bien, nosotros vemos, algún presidente dijo alguna vez que todas las flores florezcan. En este caso, está muy bien que hayan distintas opiniones dentro de Chile Vamos, en la medida que esto se haga dentro del marco del respeto y de una visión que sea conjunta de futuro. Muchas gracias, ministro. Ministro, estamos con una especie de posta. El gobierno ha tenido varios cambios de estructura política, ya sea por razones voluntarias, más forzadas, como después del 18 de octubre, o como de ahora también, que varios sectores, incluso de la propia coalición de gobierno, pedían que hubiese nuevas caras, nuevo refresco, nueva energía. Y así se produce un cambio importante con su incorporación, con la incorporación del ministro de Borde, del ministro Alamán. Y estamos como en la última etapa, yo diría, del gobierno. Ya después del plebiscito, como que entramos en la recta final, la última parte de la aposta 4%, ya que usted era atleta en su época de estudiantil. Creo que corría el 4%, no me acuerdo si era corría eso. Corría 4%, sí. También me hacían correr la 4x4, pero me cargaba, pero sí, también. ¿Cuáles van a ser si usted pudiese señalarlo, los 3 desafíos más relevantes del gobierno, entendiendo que ya la agenda original del gobierno cambió? Hay gente incluso que dice, ya este gobierno no gobierna, sino que solo administra lo que hay. ¿Cuáles van a ser, desde su punto de vista, los 3 desafíos más relevantes que va a enfrentar el gobierno en esta última parte de esta aposta 4%? A ver, yo te diría que, primero, salir bien de la pandemia. Es decir, que la emergencia sanitaria sea una de la cual podamos salir juntos. Hay algunos aspectos en los cuales se ha avanzado de manera muy notable. La mayor cantidad, por ejemplo, de camas, de ventiladores mecánicos y esfuerzo que ha hecho el personal de salud a lo largo de todo el país ha sido una cuestión realmente extraordinaria. Pero todavía nos falta, no hemos terminado. Tú bien lo dijiste hace un rato atrás. Si llega la vacuna, y esa vacuna no va a llegar sino antes del primer trimestre del próximo año, si es que las pruebas andan bien y si es que todo funciona, y por tanto no antes de junio del próximo año, más o menos, no me cobren justo el mes, pero en torno a esa fecha es donde uno podría decir, ya, ok, vamos a tener una vacuna que podemos ir aplicándola a los grupos de riesgo y después al resto de las personas, que es la única fórmula por la cual podemos terminar la pandemia. Salvo que también ocurriera que hay un tratamiento muy eficaz, pero las dos cosas deberían ir juntas, ¿no? Y ninguna de esas cosas ha sucedido todavía. Claro, hay algunos avances, Chile es parte de hecho, de 3 pruebas distintas, de 3 vacunas bien importantes, y el gobierno también está enfocado en aquello. Entonces, salir de la emergencia sanitaria es una cuestión que es fundamental para los próximos meses. Segunda cosa, salir de la emergencia social. Porque a raíz de la pandemia estamos claros de que ha significado un derrumbe en
en muchísimos aspectos económicos sociales. Y no me refiero a económico hablando solamente como de la gran economía, así como hablando de las acciones, no. Me refiero a que las personas puedan llevar el pan a su casa, que puedan sentirse que son productivos con su trabajo, que puedan retomar las actividades económicas que hacían en el pasado. Ese tipo de cosas que son claves para la clase media, que tienen esta incertidumbre de futuro, de perder aquello que trabajaron con tanto esfuerzo, para nosotros es clave. Entonces, a veces pasa piola, pero yo creo que no debería hacerlo. Cuando este mes se va a pagar, el mes que viene ahora, septiembre, se va a pagar a 3,1 millones de familias, se les va a pagar un IFE de un 100%. Eso quiere decir que hay cerca de 8 millones de personas que van a tener ese IFE. Después, cuando hay más de 1,5 millones de bonos de clase media que ya han sido pagados. Cuando hay casi también 800.000 préstamos para la clase media que también han sido entregados. Hoy día revisaba con la subsecretaria Alejandra Candia, que es una extraordinaria subsecretaria, revisamos algunos datos y las ayudas más, llamémoslo así, más conocidas del gobierno, le han llegado al 78% del 40% más vulnerable. Y nosotros, yo me pregunté, bueno, dije, ¿y por qué no es más? Bueno, porque hay algunas personas que están en ese 40% más vulnerable que no han sufrido baja de ingreso o que no han tenido alguno de los efectos de la pandemia. Pero sí quisimos hacer algo y lo vamos a empezar a implementar desde mañana, que es que nosotros tenemos la posibilidad de llamar a algunas de esas personas que, por ejemplo, no han accedido a algunos de esos beneficios para preguntarles por qué no han accedido, para preguntarles si que necesitan que nosotros los ayudamos a postular, porque sí queremos que sea, ojalá, la mayor cantidad de personas que accedan a los beneficios del Estado, tanto del IFE, así como fue en el pasado el bono COVID, así como es el préstamo para la clase media, así como es el bono para la clase media, la ayuda para los independientes, etc. Es decir, hay un instrumental importante que es muy relevante. Y en esa emergencia social es demasiado importante también la recuperación económica. Hemos perdido 1.800.000 empleos y tenemos que recuperarlo. Y va a haber un plan súper potente de poder recuperar hasta 1 millón de empleos. Pero no se van a poder recuperar todos por sí solos ni por la ayuda del Estado, sino que también se requiere de las personas, de la sociedad activa. Entonces, ese es un segundo desafío. Y la tercera tiene que ver con estas 7 elecciones que tenemos en los próximos 20 meses, 19 meses. Porque hay una urgencia de un rumbo en el cual nosotros tengamos un país en el cual convivimos juntos. Que sea más justo, que sea más humano, que se haga cargo de la desigualdad, que se haga cargo de la vulnerabilidad que vamos a tener en el país aumentada después de la pandemia, pero para eso nos necesitamos entre todos. Entonces, esos 3 desafíos son, de todas maneras, a los cuales nos tenemos que enfocar en los próximos meses. Y no es de uno, sino que es de millones. Y por eso es que nosotros necesitamos de las universidades, de la sociedad civil, de los estudiantes, de los sindicatos, de cada una de las personas que contribuyen al quehacer nacional para salir juntos de la pandemia, comenzar juntos la recuperación y hacer toda esta transición que significa hasta 7 elecciones en este poco tiempo para que tengamos un país que sea más justo en adelante. Y por último, ministro, y tiene vinculación con un punto que usted dijo, habiendo tantas políticas públicas que de alguna forma llegan a las poblaciones que están más vulnerables y la ayuda, vemos que hay ayuda efectiva, bueno, ¿por qué recurrimos al 10%? No hay una autocrítica, no es por usted, porque usted lleva muy poco tiempo. Entonces, a la gestión comunicacional, ¿cuál es la meta principal o los desafíos fundamentales del ministro Belolio en cuanto a comunicaciones de lo que tiene que hacer el gobierno en los próximos meses? ¿Cuál es su desafío personal, ministro? Y con esto quiero darle las gracias también por estar con nosotros. Usted hace su última pregunta para dejarlo libre, porque sabemos que está con mucha pega. Muchas gracias. A ver, sobre el tema del 10% pasaron muchas cosas y el presidente lo reconoció cuando hizo la cuenta pública. Y por eso es que él pidió disculpas, porque pudimos haber llegado tarde y con una ayuda insuficiente. Y obviamente cuando uno hace política pública, tiene 2 opciones. Es esperar a que sea el momento perfecto y la política perfecta, pero eso nunca va a llegar. Y otra es hacerlo y entonces reconocer que uno se puede equivocar y mejorar. Y ese ha sido el foco que hemos tenido hasta ahora y que el presidente nos ha insistido en que nosotros sigamos haciendo. El 10% yo no voy a juzgar a las personas por el haber sacado ese 10%, porque algunos de ellos estaban acogotados de deudas, veían que esta era una vía en la cual estaban sus lucas, son sus ahorros, que claro, sacarlos perjudica su pensión, por supuesto, pero estaban en un momento de desesperación y por tanto yo no juzgo absolutamente a nadie con respecto a eso. Lo que sí, y un muy pequeño paréntesis, hubo quienes
criticaron muy duramente y muy fuertemente a la ministra del Trabajo cuando ella dijo que ojalá que no pasara lo que se vio en Perú. Y resulta que este mes, el mes que pasó, se triplicaron la venta de televisores y otros electrodomésticos. Y a mí me preguntaron qué opinaba sobre eso. Yo dije, mire, la libertad es libre. Si las personas decidieron que ese era el mejor uso de sus recursos, bienvenido sea. Pero que al menos quienes le sacaron la cresta a la ministra tengan la mínima decencia de pedirle disculpas después de lo que hemos visto durante estos meses. Eso también uno se lo podría pedir a aquellos que solo insultan, pero que después son muy malos para recoger y para pedir disculpas. Y sí creo que el planteamiento de la red de clase media, que hoy día ha abarcado a muchas más personas, el perfeccionamiento del IFE, que permitió que 3,1 millones de personas, 3,1 millones de hogares lo reciban, sí es distinto, y por tanto recibimos hoy día diferente la situación como la hubiésemos referido hace algunos meses atrás. Tanto así que quienes aprobaron el retiro del 10%, cuando ahora les preguntaron por el segundo 10%, estoy hablando de personas de oposición que aprobaron ese 10%, dijeron, no pues, si esto era por una única vez, esto no es un cajero automático, eso no lo está diciendo el gobierno, lo están diciendo parlamentarios de oposición. Ellos se dan cuenta de que hoy día tenemos que contribuir a mejorar las pensiones de las personas e insistir en la tesis de vaciar los ahorros solo perjudica las pensiones futuras. Además que la inmensa mayor parte de las personas más vulnerables ya sacó el 100%. Entonces ellos no tendrían la opción de otro 10%. Y nosotros queremos enfocarnos en esa red de protección, que son 49 medidas. De hecho, por eso que nadie se las sabe todas, porque son 49 medidas. Entonces, claro, tú me preguntas, ¿qué podemos hacer? Comunicar mucho mejor en eso, en donde podemos realmente concentrar nuestra ayuda, no solamente ir a hacer búsqueda activa de enfermos COVID, sino que búsqueda activa de beneficiarios sociales del gobierno, para que las personas sepan en qué tienen derecho a poder acceder, cómo los podemos ayudar. Pero la clave de esto no es solamente lo que el gobierno puede hacer, sino que también lo que las personas pueden hacer. Tiene que ver con la sociedad civil, tiene que ver con la organización de las personas para producir bien público. Y si yo tratara de dejar un eje o un hito, digamos, de que me gustaría a mí que me reconocieran como vocero, yo diría, uno, el haber podido trabajar en equipo, sobre todo haciendo que se lucieran todos los otros ministros, y segundo, que sea un vocero que no solamente habla, sino que también escucha. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte, ministro, que le va bien a un gobierno, le va bien al país, particularmente en estos minutos. Así que muchas gracias por compartir con nosotros su visión de la política de hoy y la visión de la política también de lo que viene. Y también darle muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y dejarlo invitado a una próxima sesión de conversaciones con impacto organizada por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas tardes, ministro, y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañaron durante esta tarde. Chao.